Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chisme, porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Y es que hoy vamos a sumergirnos de lleno en el misterio, los rumores, las verdades a medias y las revelaciones sobre una de las relaciones más mediáticas. La de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de ensueño de Love is in the Air. Pero ojo, no nos vamos a quedar en la superficie. Aquí no vamos a repetir lo que ya saben, no vamos a decir lo obvio. En este vídeo vamos a desglosar la verdad, o al menos, lo más cercano a la verdad que podemos llegar, analizando cada detalle, cada rumor, cada foto, cada declaración, y descubriendo qué pasó realmente con esta pareja que nos robó el corazón. Antes de empezar, por favor, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Es completamente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre tus series y celebridades favoritas. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte nada, y empecemos. Ahora hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén familiarizados, Kerem es un actor turco con un talento increíble y una presencia, wow. Y Hande por su parte es una actriz maravillosa, con una belleza impactante y una legión de fans por todo el mundo. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de personas, no solo en Turquía, sino en muchísimos países más. Y lo que empezó como una historia de ficción, una simple serie de televisión, se convirtió en algo mucho más, en una historia de amor real. Fue inevitable. La química entre ellos era palpable, era explosiva. En la pantalla sus personajes, Eda y Serkan, vivían un romance lleno de altibajos, de pasión, de momentos divertidos y también dramáticos. Y fuera de la pantalla, Kerem y Hande parecían estar replicando esa misma historia. Las miradas, los gestos, los comentarios, todo indicaba que algo estaba pasando. Las fotos de ellos juntos, sonriendo, abrazándose, compartiendo momentos, inundaron las redes sociales, y el mundo entero enloqueció. Oficialmente nunca confirmaron su relación hasta que ya era imposible negarla. Los paparazzis los capturaron en múltiples ocasiones, demostrando que efectivamente estaban juntos. Las fotos hablaban por sí solas. Y a partir de ahí, las muestras de cariño en redes sociales se hicieron más frecuentes, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del momento. Parecían estar viviendo un cuento de hadas. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, todo era perfecto. Pero como en todas las historias, no todo es color de rosa. Y aquí es donde empieza lo interesante porque la vida real, amigos míos, nunca es tan simple como una serie de televisión. Empecemos por analizar los rumores que surgieron durante su relación. Y aquí hay que ser muy cautelosos porque los rumores, por definición, son eso, rumores. Pero sí nos dan una idea de lo que la gente percibía y de los problemas que, al parecer, enfrentaba la pareja. Uno de los rumores más persistentes fue sobre la supuesta incompatibilidad de personalidades. Se decía que Kerem, con su personalidad fuerte y su experiencia internacional, tenía una visión más pragmática de la vida y la fama, mientras que Hande, más joven y quizás menos experimentada, se veía más afectada por la presión mediática y la atención constante. Algunos rumores sugerían que esta diferencia de perspectivas generaba roces y desacuerdos. Otro rumor hablaba sobre la injerencia de terceros, específicamente, la familia de Hande. Se decía que su familia, y en particular su hermana, quería lo mejor para ella y, quizás, no veían con buenos ojos ciertos aspectos de la relación. Por supuesto, estos son solo rumores, pero es algo que se comentó mucho en los medios turcos. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la fama y la exposición. Estar en el ojo público constantemente puede ser agotador y desgastante para cualquier relación. La presión de los medios, los fans, las especulaciones, todo esto puede afectar la dinámica de una pareja. Y en el caso de Kerem y Hande la presión era, sin duda, enorme. Pero, ¿qué hay de cierto en todos estos rumores? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos analizar son los hechos y las señales que nos dejaron. En primer lugar, hay que reconocer que Kerem y Hande eran muy diferentes. Kerem, con su experiencia en Estados Unidos y su carrera ya consolidada, tenía una mentalidad más global y profesional. Hande, en cambio, estaba en pleno ascenso, disfrutando de la fama y la atención que le llegaban de manera repentina. Quizás estas diferencias generaron choques de intereses y visiones.
En segundo lugar, la familia de Hande es un factor importante. La familia turca es muy unida y protectora, y es posible que la opinión de su familia haya influido en algunas decisiones. Aunque no podemos asegurar nada, es algo que siempre se ha mencionado y es importante tenerlo en cuenta. En tercer lugar, la fama y la exposición jugaron un papel crucial. La presión mediática constante, la especulación, la falta de privacidad, todo esto pudo haber afectado su relación. No es fácil vivir un romance bajo el escrutinio público, y es comprensible que esto haya generado tensiones. Ahora bien, ¿cómo fue la ruptura? La ruptura fue, como era de esperar, un tema muy comentado. Inicialmente las fuentes oficiales no dieron ninguna explicación. Simplemente se anunció que habían terminado su relación. Sin embargo, con el tiempo, algunos detalles fueron filtrándose a los medios. Se habló de una ruptura amistosa, de mutuo acuerdo. Pero, ¿es realmente posible una ruptura amistosa cuando hay tanto en juego? Los rumores volvieron a surgir. Algunos sugirieron infidelidades, otros hablaron de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que nunca se supo la verdad completa. Lo que sí es evidente es que la ruptura fue dolorosa. Ambos actores, aunque trataron de mantener una imagen de fortaleza, se mostraron afectados en sus apariciones públicas. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de especulaciones y teorías. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Kerem se centró en su carrera, participando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Hande, por su parte, también continuó trabajando y disfrutando de su vida personal. Aunque obviamente el interés mediático seguía ahí, cada uno intentó rehacer su vida por separado. En este punto es importante analizar las declaraciones que han dado después de la ruptura. Tanto Kerem como Hande han evitado hablar públicamente sobre su relación. Han sido cautos y respetuosos, evitando dar detalles que pudieran perjudicarse mutuamente. Esto en sí mismo es un indicio de madurez y respeto. Kerem, en algunas entrevistas, ha mencionado la importancia de la privacidad y de mantener una vida personal al margen de la fama. Hande, por su parte, ha hablado sobre la necesidad de seguir adelante y de enfocarse en su carrera. Ambos han demostrado una actitud positiva y profesional. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? La verdad absoluta probablemente nunca la sabremos. Pero podemos inferir algunas conclusiones en base a todo lo que hemos analizado. Primero, la incompatibilidad de personalidades pudo ser un factor determinante. Las diferencias en sus visiones de la vida, la fama y la carrera pudieron haber generado tensiones y desacuerdos. Segundo, la presión mediática y la falta de privacidad jugaron un papel importante. La exposición constante y las especulaciones constantes pudieron haber desgastado la relación. Tercero, la opinión de la familia de Hande, aunque no podemos afirmarlo con certeza, pudo haber influido en algunas decisiones. Y cuarto, la ruptura, aunque dolorosa, fue inevitable. A pesar del cariño que se tenían, las circunstancias y las diferencias pudieron más. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, fama y desencanto. Una historia que nos demuestra que a veces el amor no es suficiente para superar las dificultades. Una historia que nos recuerda que la vida real, como en las telenovelas, no siempre tiene un final feliz. Y aquí termina nuestro análisis sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos intentado ser lo más objetivos posibles, analizando la información disponible y sacando nuestras propias conclusiones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más? ¿Qué teorías tienen sobre su ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos sobre las series y celebridades que más les gustan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme nunca se detiene.